Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a meditar este pasaje de la curación de la hemorroísa que narran los evangelios sinópticos, y especialmente vamos a meditar cómo lo narra San Marcos en el capítulo 5 de su evangelio. Y tras cruzar de nuevo Jesús en la barca hasta la orilla opuesta, se congregó una gran muchedumbre a su alrededor mientras él estaba junto al mar. Jesús había estado del otro lado del mar de Galilea, en la región de los Gerasenos, y allí había curado a un endemoniado. Había expulsado de ese pobre hombre una multitud de demonios. Ahora cruza el mar, va hacia el otro lado opuesto, donde ya es una región judía. Me gusta pensar cómo las multitudes, al ver que viene Jesús, se acercan hacia él, muchos corriendo, lo buscan. Y le impedían prácticamente bajar. Por fin, nuestro Señor desciende de la barca y comienza a avanzar lentamente, porque mucha gente quería saludarlo, quería estar cerca de él. Viene uno de los jefes de la sinagoga, que se llamaba Jairo. Al verlo, se postra a sus pies y le suplica con insistencia diciendo: mi hija está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella para que se salve y viva. Vemos allí a un padre con un sufrimiento muy grande. Su hija está muy enferma, está muy grave, y tiene mucha fe en Jesús. Piensa que si Jesús pone sus manos sobre esa niña sanará. Se fue con él y lo seguía la muchedumbre que le apretujaba. Jesús accede. Parece decirle a Jairo: ¿me pides que vaya? Voy. Jesús podía haber curado a la hija de Jairo en ese momento, pero Jairo lo que le pide es que lo acompañe. Y Jesús accede. Diríamos que Jesús le gusta tratar a los hombres como ellos quieren ser tratados. Parece decir: ¿te da paz el que vaya contigo? Pues voy contigo. Y podemos imaginarnos a Jairo, que va por delante, quiere caminar con prisa, pero la multitud no lo deja, y él pidiendo a unos y otros que abran paso, que dejen avanzarlos, que se está muriendo su hija, y los demás le hacen caso, o más bien los que están cerca de él le hacen un poquito de caso y van caminando un poco, pero solo un poco más a prisa. Y una mujer que tenía un flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho a manos de muchos médicos y se había gastado todos sus bienes sin aprovecharle de nada, sino que iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la muchedumbre y le tocó el manto, porque decía: con que toque su ropa me curaré. Allí en la multitud ahora
San Marcos pone su atención en una mujer. Podemos decir que era una mujer impura, no porque fuera mala, sino porque estaba enferma. Una enfermedad que le hacía sufrir mucho, porque como ella padecía un flujo de sangre, eso implicaba que si alguien la tocaba o si ella tocaba a alguien, quedaban impuros y que tenían que pasar por un proceso de purificación que consistía en la oración y en ofrecer un sacrificio a Dios antes de poderse presentar en el templo. Para ese entonces, esa enfermedad, padecer un flujo de sangre, era una enfermedad muy grave, que hacía que las personas prácticamente estuvieran solas, que no pudieran abrazar, diríamos, a un hijo, que no pudieran abrazar a su esposo. Imaginen si era casada. No podía pensar en concebir un hijo. Tal vez esta mujer era viuda, pues dice el Evangelio que se había gastado todos sus bienes, no los bienes de su marido, sino los bienes de ella, que posiblemente era viuda. Total, que podemos imaginarla sola, sin recibir visitas, sin acudir a visitar otras casas, a otros amigos, sin participar en los convivios y fiestas familiares. Y quería curarse. No quería vivir así, pero había gastado todo y no podía ser curada. Es más, dice San Marcos, iba de mal en peor. Y piensa que Jesús la curará al tocarla. Pero es horrible pensar eso, porque no puede ser tocada por Jesús, porque entonces el maestro quedaría impuro. Entonces piensa en una solución. Más que Jesús la toque a ella piensa en tocar su vestido. Así piensa que Jesús no quedará impuro y ella sanará. Y además nadie le va a reñir. Nos imaginamos a ella abriéndose paso entre la multitud, cubriendo su rostro para que nadie la reconociera, pensando que así pasaría oculta. Y le tocó el manto, porque decía: con que toque su ropa me curaré, y de repente se secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que estaba curada de la enfermedad. Y al momento Jesús conoció en sí mismo la fuerza salida de él y vuelto hacia la muchedumbre decía: ¿quién me ha tocado la ropa? Y le decían sus discípulos: ¿ves que la muchedumbre te apretuja y dices: ¿quién me ha tocado? Ya está. La mujer ha tocado el manto de Jesús. Diríamos que le ha robado un milagro, pero de una manera muy delicada. Estas palabras, las que dice Jesús, ¿quién me ha tocado la ropa?, son muy de San Marcos, que se fija en muchos detalles que otros evangelistas omiten. ¿Quién me ha tocado la ropa? Como si Jesús no lo supiera. Claro que lo sabe, porque es Jesús, porque es el Hijo de Dios. Más bien parece que Él quiere que este milagro sea conocido por sus discípulos. Y yo me imagino, así lo dice el Evangelio, y miraba a su alrededor para ver a la que había hecho esto. Yo me imagino a Jesús mirando como si no supiera quién hubiera sido la que le había robado el milagro, fijando los ojos en varias personas, pero sobre todo fijaría sus ojos santísimos varios segundos en esta mujer, porque es esta mujer la que ha creído en él, y Jesús
la miraría con una sonrisa. Jesús la mira con amor. La mujer, asustada y temblando, sabiendo lo que había ocurrido, se acercó, se postró ante él y le dijo toda la verdad. Él entonces le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu dolencia. Jesús le dice con mucho amor: hija, porque fijémonos que Jesús está muy unido al Padre. Jesús es Dios. Está tan unido a la divinidad del Padre que quien ve a Jesús ve a Dios Padre. Y por eso, fácilmente, de manera natural, le dice: hija, tu fe te ha salvado. Jesús está feliz. Imaginemos cómo estaba esta mujer. Había sido curada. Estaba contentísima. San José María, meditando este pasaje, escribe en Amigos de Dios número 199. ¿Quiénes somos para estar tan cerca de Él? Como aquella pobre mujer entre la muchedumbre, nos ha ofrecido una ocasión. Y no para tocar un poquito de su vestido, o un momento el extremo de su manto, la orla. Lo tenemos a Él. Se nos entrega totalmente con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Lo comemos cada día. Hablamos íntimamente con Él, como se habla con el Padre, como se habla con el amor. Y esto es verdad, no son imaginaciones. San José María está hablando de la maravilla de que Dios se queda bajo la forma del pan. Y lo recibimos cuando acudimos a la Santa Misa. Y además se queda en nuestros sagrarios para que estemos junto a Él. Este tiempo de pandemia ha provocado que la gran mayoría de ustedes no lo reciban en la Santa Misa, que no puedan estar junto a Él en los oratorios, en las iglesias. ¿Qué le dicen en este momento a Jesús? ¿Qué le digo yo? Pues tampoco yo tengo un sagrario en mi casa. Si en las mañanas puedo estar con Él y celebrar la Santa Misa, pero no tengo sagrario en mi casa. Vamos a hablar con Él. Cada uno, cada una que le diga lo que quiera. Tal vez le puede decir: Señor, te extraño. Señor, quiero recibirte en la comunión pronto. Señor, quisiera estar otra vez contigo en el oratorio y allí rezar un rato.
Escribe San Juan en el capítulo 6 de su Evangelio. Pone en labios de Jesús estas palabras: El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: Es dura esta enseñanza, ¿quién puede escucharla? Y más adelante, desde ese momento, muchos discípulos se echaron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús les dijo a los discípulos: ¿También ustedes quieren marcharse? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Parece decirle San Pedro: Mira, Señor, no entiendo. No entiendo eso de comer tu cuerpo y beber tu sangre. Pero si tú lo dices, lo creo. Y ya lo entenderé algún día. Y ese día llegó. Lo narra así San Marcos. Mientras cenaban, tomó pan, y después de pronunciar la bendición, lo partió. Se lo dio a ellos y dijo: Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando el cáliz, habiendo dado gracias, se lo dio, y todos bebieron de él. Y les dijo: Esta es mi sangre de la nueva alianza, que es derramada por muchos. Allí, en la última cena, Jesús nos dio a comer su cuerpo y a beber su sangre de manera incruenta, es decir, sin derramamiento de sangre, como lo sigue haciendo en cada una de nuestras misas. Y sí, hubo un sacrificio, un único sacrificio, una sola vez, al día siguiente, el Viernes Santo, cuando murió en la cruz. Gracias, Señor, por la Santa Misa. Y gracias por quedarte en nuestros sagrarios. El Papa Benedicto XVI, en una homilía de Corpus Christi, el 7 de junio de 2012, hablaba de esos dos momentos: la Santa Misa y la presencia de Jesús en la Eucaristía. Y lo decía así: Me complace subrayar la experiencia que viviremos esta tarde juntos. En el momento de la adoración, todos estamos al mismo nivel, de rodillas ante el sacramento del amor. El sacerdocio común y el ministerial se encuentran unidos en el culto eucarístico. Es una experiencia muy bella y significativa, que hemos vivido muchas veces en la Basílica de San Pedro y también
en las inolvidables vigilias con los jóvenes. Recuerdo, por ejemplo, las de Colonia, Londres, Zagreb y Madrid. Es evidente a todos que estos momentos de vigilia eucarística preparan la celebración de la Santa Misa, preparan los corazones al encuentro, de manera que éste resulta incluso más fructuoso. Estar todos en silencio prolongado ante el Señor, presente en su sacramento, es una de las experiencias más auténticas de nuestro ser Iglesia, que va acompañado de modo complementario con la de celebrar la Eucaristía, escuchando la palabra de Dios, cantando, acercándose juntos a la mesa del pan de vida. Comunión y contemplación no se pueden separar, van juntas. Para comulgar verdaderamente con otra persona, debo conocerla, saber estar en silencio, cerca de ella, escucharla, mirarla con amor. El verdadero amor y la verdadera amistad viven siempre de esta reciprocidad de miradas, de silencios intensos, elocuentes, llenos de respeto y veneración, de manera que el encuentro se viva profundamente, de modo personal y no superficial. Y lamentablemente, si falta esta dimensión, incluso la comunión sacramental puede llegar a ser, por nuestra parte, un gesto superficial. En cambio, en la verdadera comunión, preparada por el coloquio de la oración y de la vida, podemos decir al Señor palabras de confianza, como las que han resonado hace poco en el Salmo responsorial. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas, te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. Contaba don Álvaro en una tertulia el 3 de junio de 1978 en Roma. Nuestro padre, así le llamaba don Álvaro a San José María, tuvo siempre alma eucarística. Recordábamos, viniendo hacia aquí, un verano que estuvimos en Premeno, un pueblecito al norte de Italia. Por entonces había un asunto que llevaba a nuestro padre a rezar mucho, mucho. Vivíamos en una casita muy pequeña. En la planta baja estaba el comedor, un cuarto de estar y poco más. Arriba, en la zona de dormitorios, pusimos el sagrario, pues no nos pareció prudente dejarlo abajo. Y nuestro padre dijo: vamos a saludar muchas veces a Jesús en la Eucaristía, pidiendo por ese asunto y por la intención especial. Basta con abrir la puerta, hincar la rodilla y decir una cosa de amor a nuestro Señor, una comunión espiritual o lo que el Espíritu Santo nos sople en ese momento. Estábamos fuera, en el jardín, trabajando o descansando, y veíamos cómo nuestro padre se levantaba de vez en cuando, subía al primer piso, abría la puerta del oratorio y enseguida volvía de nuevo con nosotros.
Acudimos a la Santísima Virgen para que nos ayude a tener más amor a Jesús en la Eucaristía, para que nos ayude a comulgar la próxima vez con más amor. Acudimos a ella, que fue la primera en tener esa unión con Jesucristo, los 9 meses que lo llevó en su vientre. Escribe así el santo cura de Ars en el sermón sobre el Corpus Christi. Más dichosos que los santos del Antiguo Testamento, no solamente poseemos a Dios por la grandeza de su inmensidad, en virtud de la cual se halla en todas partes, sino que lo tenemos con nosotros, como estuvo en el seno de María durante 9 meses, como estuvo en la cruz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.